vamos a tratar de explicar varios contenidos, pues, lo más importante. Voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que en clase, en las últimas 3 semanas, creo, o 15 días, hemos estado analizando una unidad que se llama medidas descriptivas. Vamos a ampliarlo acá. Medidas descriptivas. ¿Y cuáles eran esas medidas descriptivas? Bueno, hay por lo menos unos 3-4 tipos de importantes subdivisiones. La primera, la que vimos, se llama medidas de tendencia central. Otro tipo de medidas son las que miramos, se llaman medidas de dispersión. Medidas de dispersión. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era la medida de tendencia central que miramos en el aula de clase? Bueno, la más importante, las 3 que miramos son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Esas son las 3 principales que miramos en el aula de clase: medidas de tendencia central, media, mediana y moda, ¿verdad? Y las medidas de dispersión son varias, ¿verdad? Pero lo más importante que estoy evaluando yo aquí en clase, porque son las que normalmente más comunes, son la varianza y desviación estándar. Posiblemente ya para muchos estos ya, por ejemplo, estos conceptos te puede ser tal vez ya conocido: desviación estándar, mediana, media, mediana y moda. Recordemos que la estadística es parte de la matemática, entonces muchos de estos conceptos los miramos en matemática y los aprendemos en ciertas clases, ¿verdad? Especialmente la aprendemos en matemática desde creo primaria o secundaria, especialmente lo que es la media, que a veces también se le conoce como promedio, media aritmética o promedio. Entonces vamos a ver rápidamente, no voy a profundizar en ecuaciones, porque nosotros ya hemos visto en clase, y si ustedes recuerdan son varios tipos de ecuaciones, ¿verdad? Entonces por tiempo y por la facilidad, pues, o por la incomodidad, puede estar escribiendo aquí con el mouse. Entonces hagamos una gráfica para entender o repasar qué es eso, ¿verdad? Porque para entender mejor esto hay que hacerlo de manera gráfica. Suponete que vos estás haciendo un análisis de las notas de 12 alumnos. Entonces acá tenemos las notas. Hicieron un examen que va, vamos a hacer de nuevo esto. Supongamos que vos hiciste un examen que vale de 0 a 10 puntos. Okay, entonces aquí tenemos de 0 a 10 puntos. Y vos ese examen lo aplicaste a 12 estudiantes. 12 más o menos, esto vendría así. Estos puntitos verdes van a representar los estudiantes que hicieron el examen. Tienen que ser 12. Entonces voy a poner 12 puntitos. 1, 3, 5, 8, 9, 10, correcto. Aquí tenemos 12. Mira, ahí tenemos 12 estudiantes que hicieron un examen, y ahí tenemos sus notas. ¿Cómo se interpreta esto? Recordemos que esto es un diagrama de puntos. Nosotros lo aprendimos a hacer en el aula de clase. Entonces vemos que hay 3 estudiantes que sacaron 5 puntos. 2 sacaron 6, 2 4, 2 sacaron 3 puntos, 2 sacaron 7, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, supongamos que nosotros sacamos un promedio. El promedio, recordemos, cuando es una muestra, ya vimos en el aula de clase que las ecuaciones para sacar la media aritmética de una muestra es x barra, entonces representa de esa manera. Pero cuando es una población,
el promedio o la media no se representa así, sino que se representa con la letra mu, que es una especie de H invertida con una combinada con una U. Entonces esa es la letra, ese es el promedio para población. Eso ustedes tienen que tener cuidado porque muchas veces yo he visto ahí tutoriales, videos que confunden ese símbolo del promedio con el de la población o viceversa. Entonces, por ejemplo, si vos haces un estudio en una universidad, querés saber el promedio de todas las edades de los estudiantes, entonces, y vos lo haces a todos los estudiantes del aula, entonces sería, en ese caso, la población. Entonces, si vas a calcular el promedio de todos, entonces vos usas este símbolo, el promedio, y la ecuación es diferente. Si vos solamente vas a sacar el promedio de un aula de clase o un año o un grupo de estudiantes, ¿verdad? De un grado, de un año o una carrera, para inferir, ¿verdad?, el promedio de toda la universidad, entonces eso se le dice muestra. Entonces, y la media, el promedio de la muestra, ese es el símbolo, y la ecuación es diferente, ¿verdad? No tanto, pero tiene su variación, ya nosotros lo vimos en clase. Entonces, suponete que acá tu promedio es de 5. ¿Cómo se saca el promedio cuando son datos no agrupados? Bueno, se suman todos los datos y se divide entre total. Entonces, y aquí suponete que el promedio nos dio 5. Entonces pongo ahí el símbolo del promedio, nos dio 5. Es la media aritmética. Entonces el promedio te da una idea cuál sería más o menos la nota, pues por cuánto anda la nota del promedio de los estudiantes. Pero hay veces el promedio es muy engañoso, entonces ahí es donde salen estos otros valores que se llama la mediana. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana es el valor que te separa en dos, todos los valores que vos tenés. Entonces, a la izquierda la mitad y a la derecha la mitad. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí tenemos 3, vamos a ver si tengo aquí 12 completos, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces aquí tenemos 6 datos y por acá tenemos 6. A la izquierda 6 y la derecha 6, entonces la mediana anda aproximadamente por 4 puntos y pico. Entonces la mediana anda como por acá. No pongo valores pues porque aquí yo estoy haciendo aproximado, pues no lo estoy haciendo exacto. Entonces la mediana anda por ahí. Hay fórmulas para encontrar la mediana, ya sea para datos agrupados o no agrupados, ya lo vimos en clase. Luego tenemos la moda. La moda, ¿qué cosa es? Bueno, son los valores que más se repiten. Ya vemos acá que los valores que más se repiten, en este caso, es 5. Acá sí es fácil de definirlo porque no necesitamos una ecuación. Solamente tenemos que, en este caso, cuando son datos no agrupados, solamente ver qué valor que más se repiten. Igual, cuando son agrupados puntualmente, es fácil. Cuando están agrupados en intervalos, ahí sí necesita la ecuación, en aquel que vimos en clase. Entonces, ya vimos que el promedio pues nos da una idea de cuál sería la nota promedio que andan todos los estudiantes. Luego la mediana es la que te divide en dos, toda la población. La mediana te va a dar una idea de cómo está distribuido las notas, ¿verdad? Y la moda lógicamente es los datos que más se repiten. Entonces luego tenemos esto se llama medida de tendencia central, porque vos puedes ver que te da más o menos la parte central. Luego tenés la famosa medida de dispersión, la varianza y desviación estándar. Vamos a concentrar en esta, la desviación estándar, porque la desviación estándar resulta de esto, ¿verdad? Se calcula normalmente primero la varianza y después sacar raíz cuadrada y entonces encontrar la desviación estándar. Entonces nos interesa esto, la desviación estándar. ¿Qué significa eso? Vamos a recordar, esto ya lo vimos en clase, pero vamos a recordar pues para consolidar este concepto. Supongamos que vos estés analizando, comparando los resultados entre dos secciones, la sección A y la sección B. Entonces vos tenéis, igual, aplicaste a 2 estudiantes una prueba de 0 a 10 puntos. Entonces aquí en el grupo A
Igual en el grupo B hay 2 estudiantes, entonces voy a aplicar un examen. Entonces vamos aquí a poner los valores. Va de 0 hasta 10. Entonces igual acá en el B. Repito, que voy a hacer acá, explicar el concepto gráfico de qué te indica la desviación estándar. Okay, entonces, acá tenemos estas son las notas de 0 a 10. Acá arriba entonces aquí apliqué yo las notas. Perdón, aquí tengo la cantidad de estudiantes. Los puntitos rojos me indican la cantidad de estudiantes. Y a su vez me está mostrando los resultados que sacaron cada estudiante. Vamos a ver, tengo 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12. Ok, aquí tengo entonces los puntitos rojos son la cantidad de estudiantes y los azul son las notas. Ahora voy a poner acá. Entonces acá tengo otros resultados de otros 12 estudiantes. Entonces tengo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Miren, aquí yo tengo entonces 12 estudiantes y en cada grupo y los resultados que ellos obtuvieron. Supongamos que yo vengo y saco el promedio de notas. ¿Cómo se saca el promedio de notas en datos no agrupados? Se suman todas las notas y luego se divide entre el total de estudiantes, que serían 12. Y vamos a suponer que el promedio que obtuvimos fue 5 para cada grupo. Arriba sacaron 5, el promedio fue 5 y abajo el promedio fue 5. Entonces cualquiera diría, bueno, los muchachos pues salieron, puedes decir vos, salieron más o menos, puedes decir vos. Sacaron a mitad, pero el promedio muchas veces por sí mismo es engañoso, por lo tanto vos no te puedes guiar por eso. Entonces puedes ver que arriba todas las notas más o menos están muy cerca de 5. Mientras que abajo las notas no están agrupadas alrededor de un número, aunque dice que el promedio que obtuvimos fue 5. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entra en juego entonces lo que se llama las medidas de dispersión. ¿Ya? La medida de dispersión, en específico la desviación estándar, te da una idea de cómo están distribuidos los datos. Recordemos que la desviación estándar se representa, depende si es una muestra. Voy a poner acá. Voy a poner más para acá a la derecha. El símbolo de la desviación estándar no es lo mismo para muestra que para población. Entonces, la muestra para la desviación estándar para la población es una S, y en el caso de la población es una letra sigma. La letra sigma es como una especie de O, ¿verdad? Con una rayita así, una colita por decirlo. Entonces se representan de maneras diferentes, para la muestra con una S y para la población con la letra sigma. ¿Qué se representa así? Bueno, se representa la desviación estándar. ¿Qué te indica la desviación estándar? Por ejemplo, en el caso 1, vamos a suponer que la desviación estándar me dio 2. Y en el caso 2, la desviación estándar me dio 10. ¿Qué significa la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar te da una idea de cuán separados están los valores
o cuán dispersos están los valores con respecto al promedio. Por ejemplo, en el primer caso el promedio fue 5 y podemos ver que todos los valores están muy cerca del promedio 5, entonces por eso tuvimos una desviación estándar pequeña. Gráficamente la desviación estándar más o menos es como una distancia que hay desde el centro a los valores mínimos y a los valores máximos. Entonces, este 2, ¿ya? Si fueran, por ejemplo, como son notas, me está diciendo que la desviación estándar anda más o menos a menos 2 notas abajo de 5 y 2 notas arriba de 5. Entonces, quiere decir que las notas andan aproximadamente entre 3 y 7 puntos. Ya, eso me indica ese 2. Mientras en el otro caso la desviación estándar, en vez de 10 vamos a poner otro valor. Bueno, acá vamos a poner 4. Vamos a poner 4 acá. Como acá la desviación estándar me dio más alto, que me indica que los valores que yo obtuve andan son altos, o sea la desviación estándar es alto. Eso me está indicando que los valores están muy separados del promedio, que es 5. Es decir, eso me indica que los valores andan desde 4 menos 5 es 1. Entonces están desde 1 hasta 9, porque vos pones 4 menos 5, 1, y 5 más 4 es 9. Entonces los valores están retirados a aproximadamente 4 unidades del promedio. Entonces para eso nos sirve la desviación estándar. Entonces la combinación de todos estos valores, de estas medidas descriptivas, ya sean medidas de tendencia central o de dispersión, te dan una visión general de cómo están distribuidos los datos. Acá porque son poquitos datos, son 12. Pero ¿qué pasa si a vos te toca procesar 1000 datos, 800, 2000, 500 datos? No vas a hacer eso uno a uno contándolo, ¿no? Entonces ya necesitas agrupar los datos y aplicar las fórmulas que vimos en clase para que vos te des una idea del promedio, la media, la varianza. Yo le explicaba la semana pasada, bueno, de hecho muchas veces, que para la estadística normalmente vos tenés que utilizar software cuando procesar datos, una gran cantidad de datos. Y hay programas como el SPS o el Minitab que yo le compartí. Entonces ahí el reto de ustedes como profesionales que aprendan a utilizar un software. Yo les comparto por lo menos los instaladores para que busquen ustedes los tutoriales y aprendan, ¿verdad? Utilizarlos para que un día les pueda servir en su trabajo. Dentro de las medidas descriptivas, ¿verdad? Ya vimos que tenemos las medidas de tendencia central, tenemos las medidas de dispersión, y ahora necesitamos hay otro tipo de medidas descriptivas. Estas se llaman medidas de posición. Ya esto no nos dio tiempo de ver en clase. Yo le animo a usted que si usted tiene tiempo de ver videos, mire estos tipos de ejercicios, aunque no los resuelva, pero por lo menos los vea para entender los conceptos de qué trata, para que un día usted tal vez lo lea en un libro, un reporte, entonces ya entienda de qué se trata. Entonces, ¿cuáles son las medidas de posición? Son 3. Están los cuartiles, tenemos los deciles y los percentiles. Los nombres te lo dicen de qué se trata. Por ejemplo, cuando hablamos de cuartil estamos hablando de 4, de decil estamos hablando de décimas de 10 y percentil estamos hablando de porcentaje. ¿Ya? Entonces ya estamos hablando de 1 a 100. ¿Qué cosas son esto? Bueno, los deciles, los cuartiles, los deciles y los percentiles son muy parecidos a la mediana. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a verlo gráficamente. Para esto hay ecuaciones, ¿verdad? Yo no copio acá, por las ecuaciones las pueden ver usted en el campus.
En las presentaciones ahí salen las ecuaciones, porque para datos no agrupados hay una ecuación y para datos agrupados es otra ecuación. Entonces son diferentes tipos de situaciones que vos te puedes encontrar. No es solamente una, ni dos, ni tres, son varias. Entonces, los cuartiles normalmente se representan, ¿verdad?, con la letra Q. Y son tres, ¿verdad? Está cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. En caso de los deciles se representan con la letra D, y los percentiles con la letra P. Entonces, ¿qué significa eso, cuartil? Si ustedes recuerdan, la mediana, cuando calculábamos la mediana, ¿qué te indicaba la mediana? Que te dividía todos los datos en dos partes iguales, es decir, estaba ubicado al centro, a la izquierda la mitad y a la derecha la otra mitad. Entonces, los cuartiles lo que hacen es dividirte en cuatro partes iguales la cantidad de datos que tenés. Por ejemplo, aquí tengo, vamos a ver, voy a poner acá 10. Vamos a ver, 2, 3, 4. Aquí tengo 10 valores, ¿verdad? Entonces, los cuartiles se encuentran mediante ecuaciones, ¿verdad? Ya la vamos a poner. Entonces, los cuartiles son tres. Cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Son tres cuartiles, 1, 2 y 3. Para esto hay una ecuación. Repito, esta está en el campus, ahí en las presentaciones. Para datos no agrupados, la ecuación es esta: K por N entre 4. K por N entre 4. Repito, son para datos no agrupados. Para los deciles es parecida, es D va a ser igual a K por N entre 10. También para datos no agrupados. Y para los percentiles igual. K por el número de datos entre 100. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la ecuación para cuartiles, deciles y percentiles para datos no agrupados. Entonces, ¿qué son K? K es el valor que querés encontrar, el cuartil, el decil o el percentil. Por ejemplo, si vos querés encontrar el cuartil 3, entonces vos pones acá en K, vos pones en K, pones 3 por N, que sería la cantidad de datos, pueden ser 10, 20, 30, 40, 100, entre 4. Entonces, vos pones 1, por ejemplo, acá en vez de K, vos pones 1 por N entre 4, que es la cantidad, entonces te va a dar un número. Y ese número es una posición. Luego Q2 es la posición, igual como esto es muy parecido al cálculo de la mediana. Entonces, el cuartil 1 lo que te va a indicar más es el 25% de los datos. El cuartil 2 te va a indicar el 50% de los datos. O te lo va a dividir en 2, ¿verdad? Y el cuartil 3 está ubicado exactamente en el 75% de los datos. Es decir, si vos te ubicas en el cuartil 3, a la izquierda está el 75% y a la derecha el resto del 25%. Si te ubicas en el cuartil 1, a la derecha tenés el 75% y a la izquierda el 25% de los datos. Para eso sirven los cuartiles, ¿verdad? Esta medida de posición para separarte todos los datos en ciertas cantidades. Por ejemplo, aquí esto está dividido en 1, 2, 3, en 4 partes, mira, te dividió todos tus datos. Ahora, los deciles es algo parecido, muy parecido, solo que ya no van a ser 3 valores, sino que van a ser 9 valores, que esos 9 valores te van a dividir en 10 partes iguales toda tu información. Es decir, acá sería, si te ubicas acá, si vos tenés, puedes poner decil 1 y así sucesivamente, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar hasta el decil 9. Entonces, decil 9. Entonces,
Luego, vos lo que haces, ¿para qué le sirve esto? Bueno, vos lo dividí en 10 partes iguales. Cada decil está ubicado exactamente en medio, cada ese pedacito. Entonces aquí vamos a ver 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a poner por acá. No voy a hacer de nuevo esto porque está muy... Vamos a poner este valor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, entre cada espacio de esta rayita hay un decil. Entonces, ese decil te va a subdividir en 10 partes, ¿verdad? Todo eso entre los 9 te divide en 10 partes iguales la cantidad de datos. Entonces, hay deciles que va a coincidir con el 25%, ¿verdad? El decil 5 va a coincidir con el 50% y así sucesivamente. Luego tenemos los percentiles. Los percentiles es lo mismo. Solo que los percentiles, ¿para qué te sirve? Para dividir todo tu dato en 100 partes iguales. Entonces, hay 99 percentiles. Entonces, vos lo ubicás. Vos le pones percentil 1. Para que cargue. Ya perdí la información. Bueno, ahí antes que cierre, los percentiles es lo mismo, solo que vos vas a poner P1, P2, P3 hasta P99. Entonces, ¿cómo encontrar esos valores? Sencillo, donde el valor de K, vos pones el percentil que vos querés encontrar, si es el 50, el 100, el 20. Entonces, vos pones K, el valor que vos querés, 25, N sería la cantidad de datos que tenés, si son 100 o 200, entonces lo multiplicás por 200 y luego lo dividís entre 100. Ya, por ejemplo, si vos querés encontrar el percentil 25, que es el 25%, entonces vos le pones 25 en el K por N, cantidad de valores, entre 100, entonces te va a dar la posición donde se encuentra el percentil 25, es decir, te daría el 25% de los datos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, la idea de cuartiles, deciles y percentiles es lo mismo. ¿Y de dónde viene esto? Esto viene de la mediana. Si la mediana te sirve para dividir en 2 partes iguales todos tus datos, entonces los cuartiles para dividirlo en 4 partes, los deciles en 10 y los percentiles en 100 partes iguales. Entonces, les invito a que ustedes investiguen más sobre esto. Yo les dejo en el campo videos. Y también para esto no es lo mismo para datos agrupados que para datos no agrupados. Porque estas ecuaciones que están acá son para datos no agrupados. Para datos agrupados las ecuaciones son muy parecidas a los que vimos la semana pasada para encontrar la media, la mediana, la moda. Para datos agrupados es muy parecido el procedimiento. Ahora, para salir de esto, bueno, ya desgraciadamente se me cerró el programa y aquí tenía unas imágenes. Vamos a cerrar la clase explicando otros contenidos que yo les animo que ustedes miren los videos en la semana 10 y 11, 11, 12 y 13, que habla sobre, se llama Introducción a las probabilidades. En estadística 2, nosotros vamos a ver unos contenidos, bueno, voy a abrir acá, no lo tengo abierto. En estadística vamos a ver muchos contenidos relacionados a las probabilidades. Solo quiero explicar acá rápido unos conceptos para que ustedes tengan idea de qué se trata eso de las probabilidades. Y si ustedes tienen tiempo para repasar o revisar ejercicios, excelente todavía. En las probabilidades, pues, te estudian, ¿verdad? Ciertos fenómenos, ¿verdad? Que tienen que ver por así decirlo, con azar, ¿verdad? Con la suerte. Ciertos fenómenos que no tienen que ver, ¿verdad? Que vos no los puedes controlar, sino que tienen que ver al azar, ¿verdad? A valores que vos no puedes determinar. Dentro del concepto de probabilidades tenemos lo que se llama experimento aleatorio. Los experimentos aleatorios es la reproducción controlada de un fenómeno, ¿verdad? Cuyo resultado depende del azar.
Ahí estamos viendo el ejemplo de tirar una monedita al aire. Acá le voy a presentar ahora otro fenómeno que tiene que ver con las probabilidades. Y lo voy a copiar. Entonces, en las probabilidades, los tres conceptos importantes que vos tenés que manejar está lo que está acá, lo que estamos viendo en pantalla: experimento aleatorio, espacio muestral y evento o suceso. El experimento aleatorio vimos que es un experimento que vos realizás, algo con una actividad controlada, que los resultados no dependen, ¿verdad?, de vos, sino que dependen del azar, de la suerte. Entonces, el primer caso es lanzar un dado. Mira, lanzar al dado es un experimento aleatorio. Luego tenemos lanzar una moneda. Y luego, por ejemplo, en el último caso es sacar unas pelotitas de colores de una bolsa sin ver, ¿verdad? Que eso es como cuando hacemos una rifa. Cuando vos haces una rifa es muy común, más o menos un experimento aleatorio, ¿verdad? Vos obtener resultados al azar. Entonces, el experimento aleatorio consiste en en este tipo de ejemplos. No son los únicos, existen más. Luego tenemos lo que se le llama espacio muestral, este que está acá. ¿Qué cosa es el espacio muestral? Bueno, son los valores que vos podés obtener de tu experimento. Por ejemplo, cuando vos tiras un dado, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener números. Pues, ¿y esos números dónde van? Del 1 al 6. Entonces, tu espacio muestral, al momento de lanzar dados, es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es tu espacio muestral. No va a ser ni 0, ni 7, ni 8, porque el dado no tiene esos valores. Entonces es imposible que eso no se puede obtener. Luego, cuando vos lanzás una moneda al aire, solamente tenés dos resultados. La que puede ser cara o sello. Entonces tu espacio muestral es cara o sello, o cara o cruz, como queramos llamar. No vas a tener otro resultado. Y en el otro caso, en el último ejemplo, que tenemos pelotitas de colores, vos tenés 5 pelotitas, vas a obtener una de esas 5. Si vos la estás rifando, vas a obtener una. Puede ser amarilla, roja, verde, gris, naranja. Entonces, solamente esos colores vas a obtener. No vas a obtener un color que no está ahí. Eso no es posible. Y luego tenemos el concepto que se llama evento o suceso. El evento o suceso va a depender del espacio muestral. Es decir, por ejemplo, si vos estás tirando dados, la posibilidad, por ejemplo, de que te traiga un número mayor que 4, mayor que 3, ¿verdad? ¿Cuántas posibilidades hay que salga un número, por ejemplo, mayor que 3? Hay 3, sería 4, 5 y 6. Entonces, el evento de suceso, en este caso, podríamos decir que está restringido bajo algunas condiciones que vos determines, ¿ya? Porque si vos decís números mayores que 2, ¿cuántas posibilidades hay? Hay 4 posibilidades. Entonces, hay más posibilidades de obtener números mayores que 2 que tener números mayores que 3 o de 4. Entonces, el evento suceso depende de eso. Ahora, la otra opción, como sale ahí en el ejemplo, es sale par. ¿Cuántas posibilidades hay de que exista un número que tenga un número par? Solamente tener 3, porque solamente tenés el 2, el 4 y el 6, 3 posibilidades. Entonces, el evento suceso ya es un poco más complejo, porque va a determinar de las características que vos, o de las condiciones que vos estés determinando. Incluso, por ejemplo, tirar una moneda al aire no es lo mismo que tirar 2 monedas al aire y ver los resultados. Y vamos a ver por qué. Porque cuando vos tirás una moneda, solamente tenés cara o sol o cruz, ¿verdad? Solamente tenés 2 probabilidades. Pero si vos lanzás 2 monedas, vamos a ver si acá tengo el ejemplo, el espacio muestral va a cambiar. Aquí tengo el ejemplo. Vamos a ver este otro para ir cerrando este caso, este ejemplo. Entonces, mira, aquí vemos el ejemplo de los dados. Ya vimos que los dados vos tenés 6 posibilidades, ese es tu espacio muestral. Con una moneda tenés 2 posibilidades, tu espacio muestral es cara y sol. Luego tenemos acá, cuando vos rifas algo o sacás, por ejemplo, aquí unas pelotitas de una caja. Entonces,
si vos sacás una vez una pelotita, entonces la posibilidad es una. Si vos decís que vas a sacar 3 pelotitas o 2, entonces tenés una serie de combinaciones que te aumenta el espacio muestral. Y lo podemos ver acá, mira, en lanzamientos de 2 monedas. Si vos lanzás una moneda, ¿cuál es tu espacio muestral? Cara y sol. Tenés 2 posibilidades. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si vos lanzás 2 monedas? La moneda 1 y la moneda 2. Entonces, si vos lanzás, por ejemplo, la moneda 1, puedes obtener cara. Si lanzás la moneda 2, puede ser que tenga otra cara. Entonces, ya cuando vos lanzás 2 monedas, entonces tenés 2 combinaciones. Puede ser cara cara, cara sol, sol cara. El otro sería y sol sol. Este sería ahora tu espacio muestral. Si vos lanzás 3 monedas, vas a tener 3 posibles combinaciones, entonces tu espacio muestral va a aumentar. Estos son los conceptos, ¿verdad? Uno de los conceptos principales en las estadísticas, que es sería experimento aleatorio, espacio muestral o evento o suceso. Ahora miremos el último ejemplo o el último concepto de los tantos, ¿verdad? De los más importantes. Ya vimos espacio muestral, ya vimos evento, suceso, ya vimos el experimento aleatorio. Ahora miremos estos 2 conceptos para terminar. Tal vez ustedes ya lo recuerdan. No sé si lo enseñarán en secundaria, pero antes yo sé que se enseñaba, incluso pues se utilizaba la calculadora. Es lo que se le llama combinaciones y lo que se le llama permutaciones. Entonces tenemos permutaciones. Vamos a copiar esto. Entonces tenemos combinaciones y permutaciones. ¿Qué cosa es eso? Bueno, cada una de estas tienen unas ecuaciones. Si ustedes se han fijado en su calculadora científica, tienen un símbolo que es como un signo de interrogación, y ese se le llama factorial. Ese de factorial es una ecuación. Yo les invito, si usted no recuerda, pues ver el procedimiento. Es algo tedioso. Ya con la calculadora, pues mucho más rápido y nos evitamos todos esos detalles. Pues si no tenemos calculadora, entonces hay que hacer el procedimiento mucho más largo. ¿Qué cosa es eso de combinaciones y de permutaciones? Lo vamos a hacer ahorita como con una receta de cocina. Voy a tener que buscar las imágenes de nuevo porque yo las tenía, pero se me perdieron. Okay, entonces ahí tenemos nuestros materia prima, ¿verdad? Vamos a decirle materia prima, ¿no? Entonces tenemos un tomate, una zanahoria y un brócoli. Entonces vos querés hacer diferentes recetas. Entonces ahí entra en juego entonces lo que llamamos combinaciones. ¿Qué cosa es combinaciones? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? No hay que rebuscar. Combinación es cuando vos combinas algo, ¿verdad? Una cosa con otra o varias cosas. Entonces voy a decir, voy a hacer una receta donde que incluya un tomate y una zanahoria. Entonces decís, tomate y una zanahoria. Esa es una receta. Luego decir, voy a hacer un tomate con un brócoli. Entonces, luego decir, voy a hacer ahora voy a preparar un tomate con papa. Entonces vení, tomate con papa. Entonces aquí ya tenemos, ¿verdad? 1, 2, 3 recetas. Mire, 3 recetas. Hasta el momento tenemos 3 recetas. Luego vemos también que podemos combinar una zanahoria con un brócoli. Luego puedes preparar una zanahoria con una papa. Luego, ¿qué más puedes hacer? Un brócoli con una papa. Ok, mire, tenemos 3 combinaciones más. Entonces tenemos 4,
5 y 6 combinaciones. Entonces, mire, tenemos el tomate con zanahoria, tomate con brócoli, tomate con papa, zanahoria con brócoli, zanahoria con papa y brócoli con papa. ¿Creen ustedes que pueden hacer otra combinación? Si usted puede ver ahí otra combinación, me dice. Pero mire, ahí tenemos 6 combinaciones. Entonces, si nosotros conocemos la fórmula, no es necesario que hagamos estas agrupaciones, porque aquí solamente tenemos 4 productos. Pero ¿qué pasa si tuviéramos 100, 150 productos y tendríamos que hacer combinaciones? Pasaríamos horas agrupando esto. Entonces, para eso tenemos esta ecuación que está acá. Entonces, en esta ecuación, n, ¿qué cosa es? Es la cantidad de productos que voy a tener. Aquí yo lo estoy haciendo así como algo de comida, ¿verdad? Pero esa n, que es la cantidad por ejemplo, de elementos, pueden ser colores, pueden ser números, pueden ser letras, personas, diferentes cosas. Y k es la cantidad de combinaciones que vos querés hacer. Aquí yo solamente hice 2 combinaciones, porque si vos querés podés hacer 3 combinaciones. Por ejemplo, tomate, zanahoria y brócoli, o tomate, brócoli y papa. Entonces ahí en ese caso obtendríamos más recetas todavía, porque son 3 combinaciones lo que vas a hacer. Y si vos agregas más productos, también va a crecer más la cantidad de combinaciones. Entonces, si vos sustituís esta n y esta k en esta ecuación, vas a obtener el valor de 6 combinaciones, así como lo obtuvimos ahorita. Este símbolo de factorial es un símbolo que está normalmente en la calculadora científica. Pero el símbolo, ese factorial, ¿verdad?, viene de la sumatoria, de los números que vos estás o de las veces, ¿verdad?, que vos estás haciendo las combinaciones. Entonces, eso lo dejo ahí para que ustedes lo investiguen, para no ahondar acá. Luego tenemos las permutaciones. Entonces, en el caso de las combinaciones, el orden no importa, porque si vos decís, por ejemplo, en este caso vos tenés una zanahoria y un brócoli. Tenés zanahoria y brócoli. Pero si vos decís, por ejemplo, brócoli y zanahoria, acá no importa, o sea, aquí el orden no te importa, porque al final se supone que vas a obtener el mismo producto. No importa que esté primero la zanahoria o que esté primero el brócoli. Entonces, en las combinaciones no importa el orden. En las permutaciones sí importa. Acá tenemos las permutaciones. N factorial entre n menos k factorial. Entonces, en las permutaciones sí importa el orden. Entonces, en este ejemplo que voy a hacer yo aquí gráfico, vamos a utilizar solamente 3 productos. Vamos a usar el tomate, la zanahoria y el brócoli. 3 productos, porque si no se me haría un poco más grande, el resultado se me haría un poco más complejo. Entonces, vos vas a querer hacer permutaciones de 3 productos. En el caso de las combinaciones ya dijimos que el orden no importa. En las permutaciones sí. Sí nos importa si va primero el tomate o si va de segundo, ¿verdad? Porque acá son frutas, pero hay momentos que pueden ser números, letras, colores. Entonces ahí te puede afectar. Entonces acá, ¿quién sería n? Bueno, n es la cantidad de elementos que tenemos. N serían las tres verduras. Y k son los números de permutaciones que vos querés hacer. O sea, las permutaciones las querés hacer solamente con 2 elementos. No querés hacer permutaciones con 2 elementos. Solamente lo querés hacer de 2 elementos. Entonces vos venís y decís, hace lo siguiente. Entonces vos vas a preparar tu receta, decís tomate y zanahoria. Luego decís tomate y brócoli. Luego vos decís zanahoria y brócoli. Ok, entonces aquí tenés 1, 2, vamos a poner en rojo mejor, en verde vamos a poner 1, 2 y 3.
Y aquí tenemos 3 permutaciones. Ahora, como en las permutaciones el orden sí importa, voy a hacer esto más a la derecha. Entonces, el orden sí importa, dijimos acá. Entonces, aquí más permutaciones ya no podemos hacer, pues, porque tenemos tomate y zanahoria, tomate y brócoli, zanahoria y brócoli. Entonces, si fueran combinaciones, ya no podemos hacer más combinaciones, porque tenemos brócoli con zanahoria, brócoli con tomate. Ya tenemos zanahoria con tomate y zanahoria con brócoli. Y tomate con zanahoria. Luego, ya no podemos hacer más combinaciones, pero sí podemos hacer más permutaciones. Como acá dijimos que el orden sí importa, entonces en la otra permutación vamos a obtener zanahoria y tomate. Miren, voy a decir, es la misma zanahoria y tomate que tenemos en la receta anterior, pero como en este caso sí nos interesa el orden, porque primero va la zanahoria y después el tomate, entonces ya sería otra, por así decirlo, otra combinación, otra receta. Luego decimos brócoli y tomate, ya tenemos tomate y brócoli, ahora tenemos brócoli y tomate. Luego aquí tenemos zanahoria y brócoli, ahora tenemos brócoli y zanahoria. Miren, y ahí ya tenemos todas las permutaciones posibles, que fueron 6 permutaciones. Y miren que estas 6, solamente tuvimos 6 permutaciones teniendo 3 elementos y haciendo 2 combinaciones. Pero si ya voy a venir y meter más elementos y querés hacer más permutaciones de 2, de 3 elementos, entonces vas a obtener más cantidad de permutaciones. Entonces, aquí como vemos que son poquitos productos, entonces es fácil hacerlo así gráficamente, pero si tenés 100, 200, 300, 400 elementos y querés ver número de combinaciones, permutaciones, entonces ahí necesita la fórmula. De esto pues yo le comparto en el campo de ejercicio para que ustedes lo puedan ver. Esto yo creo que les puede servir a ustedes en su vida laboral, en ciertas situaciones, para hacer diferentes combinaciones de productos. Le sirven este tipo de ecuaciones.